Mi madre me cortó la electricidad porque dejé de pagar sus cuentas. Hola. Primero, un poco de contexto. Tengo 22 años, soy un hombre trans con varias enfermedades crónicas y discapacidades. Mi madre nunca ha sido realmente como una madre para mí, sino más bien como una jefa y como la madre de mis hermanos. Recuerdo que siempre me hacía sentir culpable por no hacer lo suficiente en la casa y me decía que debía conseguir un trabajo o alguna forma de ayudar. Empecé a trabajar en una cafetería a los 13 años. Abrí mi propia cuenta bancaria con la ayuda de mi madre, aunque su nombre también estaba en la cuenta. A medida que fui creciendo, seguí trabajando, despertando a mi hermano para que fuera a la escuela, haciéndole la tarea, mi madre me obligaba a hacerla además de la mía, porque él no completaba nada y ella me decía que no puede reprobar y me culpaba de arruinarle la vida si no le hacía las tareas, enseñándole a cocinar, etc. Mi hermano casi nunca trabajó desde que cumplió 16. Nunca mantuvo un empleo por más de una semana porque simplemente no quería trabajar o no se presentaba. De hecho, comenzó a trabajar recién a los 20. Yo, en cambio, tenía que equilibrar la escuela, mis tareas, mi salud mental y física, las actividades extracurriculares como teatro y deportes, mis escapes, con el trabajo. De cada cheque que ganaba me quitaban dinero hasta que cumplí 21. Primero eran $300 por cheque, 600 al mes, luego 400 por cheque, 800 al mes, y después 600 por cheque, 1200 al mes, solo para vivir en el apartamento. Todo esto mientras trabajaba entre 50 y 70 horas a la semana, a veces hasta 84, 10 a 12 horas diarias. Y siempre bajo la manipulación de frases como, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Cómo pagaríamos las cuentas? Te necesitamos. Tengan en cuenta que soy el hijo menor y la única persona AFAB queer de la familia. Crecí escuchando a mi madre decir en cada oportunidad que había seguido intentando hasta tener una niña y que estaba muy feliz cuando se enteró de que yo lo era. Pero hace 2 años, en una pelea, me dijo que solo me tuvo porque no creía en abortos y que ojalá hubiera abortado. También decía que su creencia era que es trabajo de los padres criar al hijo hasta los 18, y después de eso, es trabajo del hijo cuidar a los padres. Durante años simplemente me quitaba el dinero que, según ella, se le debía, incluso antes de que yo despertara. Yo me levantaba a las 6 cada mañana y hacía la transferencia de inmediato para evitar peleas. Le rogaba que al menos esperara a que yo me despertara antes de transferir nada, pero se enojaba y gritaba. Finalmente logré sacarla de mi cuenta bancaria cuando tenía 20/21 años, después de años de lucha. Cada vez que no podía darle la cantidad completa, ella me hacía deberle y tenía que pagar más en los siguientes cheques hasta saldar, aunque eso significara quedarme sin comida o sin medicinas. También me manipulaba para que le pagara las uñas cada 2 semanas y la mayoría de sus tatuajes, más de 10 de sus tatuajes los pagué yo. Puso la cuenta de Wi-Fi/cable a mi nombre y siempre va con meses de atraso, arruinando mi crédito, severamente. Me decía que no podía pagar sus cuentas, pero luego se compraba un iPad nuevo, funda, lápiz y más. Cuando estaba por comprarme una laptop porque la necesitaba para el trabajo, empezó a manipularme y a presionarme para comprarle una a ella, solo para evitar que hiciera un escándalo en la tienda frente a todo el mundo. Era una laptop de más de $1000, y además intentó que le pagara el seguro. Apenas la usa, y cuando la mía se rompió y le pedí prestada la suya aunque fuera un día para hacer tareas de escuela o trabajo, se ofendió y me dijo que no podía. Terminé teniendo que reemplazar la mía con dinero que no tenía, rogando que me dieran un plan de pagos mensuales. Ahora, la razón principal de este post. Hace unos días recibí mi primer cheque desde que volví a trabajar a finales de julio, después de un accidente laboral que me dejó sin poder trabajar ni caminar durante 2 meses. Unos días antes, le había pedido a mi madre prestado dinero para pagar un Uber desde la casa de mi pareja, era tarde, al día siguiente trabajaba y el autobús ya no pasaba. Le prometí que se lo devolvería en cuanto me pagaran, le aseguré que lo haría con ese cheque. Le había dicho a mi madre en varias ocasiones que mi cheque sería más bajo, ya que no había regresado a tiempo para completar un periodo completo de pago y no iba a recibir el monto entero. Además, tenía que ponerme al día con varias facturas que no había podido priorizar mientras estuve sin trabajar, así que no podía ayudar con las cuentas de la manera en que ella exigía. Ese mismo día que me pagaron, a las 6:46 de la mañana, le envié el dinero que le debía del Uber. Unas horas más tarde me escribió preguntando, ¿dónde está el resto? No respondí a ninguno de los mensajes, porque pensé que sería mejor hablar en persona y quería procesar qué decir y cómo mantenerme a salvo. Llegué a casa alrededor de las 8:45 de la noche y traté de empezar una conversación neutral, preguntándole si ya había cenado. No me respondió. Ya estoy acostumbrado a que no me conteste y que me grite si le repito una pregunta, por si no me escuchó. Supuse que me estaba dando el trato de silencio, como siempre hace cuando está enojada. Guardé mis cosas en mi cuarto, me duché y me fui a la cama. Cuando ya estaba acostado, me mandó un mensaje de texto que decía, ¿en serio?
Luego escuché cómo golpeaba la mesa con fuerza y después apagó la electricidad de mi habitación. Le mandé un mensaje a mi hermano para preguntarle si él tenía luz y me dijo que sí. Escuché a mi hermano preguntarle a mi madre sobre eso y ella le respondió, si quiere ser desagradecido y faltarme al respeto, entonces no merece electricidad. Me fui a dormir y llevé mis aparatos al trabajo al día siguiente para poder cargarlos allí, ya que en mi casa no podía, lo he estado haciendo así desde hace 4 días. Esa misma noche, llegué a casa alrededor de las 10 de la noche después de dar vueltas cerca de mi trabajo por la ansiedad de regresar. Apenas entré, mi madre me dijo, tenemos que hablar. Le pedí que primero encendiera la electricidad de mi cuarto y me dijo que después de hablar. Yo le respondí que no hablaría con ella a menos que la encendiera primero. Ella se negó, y yo insistí en que la electricidad es una necesidad y le pregunté, ¿de verdad crees que quitarme la electricidad es un buen castigo, solo porque estás enojada conmigo? A lo que ella contestó que era un privilegio, y que yo no lo merecía si no iba a pagar cuentas, aunque yo había pagado toda la factura de electricidad la semana anterior. Le dije que no podía ayudar porque solo tenía $50 en mi cuenta en ese momento, aparte de 400 que tenía ahorrados para juntar los 1000 del alquiler de un apartamento en septiembre, para poder salir de esta casa abusiva. En ese momento empezó a gritar, y yo ya no estaba dispuesto a quedarme callado, porque me sentía usado, como si no fuera más que un banco. Nunca antes había expresado cómo me sentía porque siempre terminaba en gritos y ponía en riesgo mi seguridad. Me respondió con frases como, deberías largarte a la mierda y no mereces electricidad. Cuando traté de cerrar la puerta de mi habitación porque se estaba yendo, ella la golpeó con tanta fuerza que me pegó. Logré cerrar la puerta y me tiré en la cama llorando por la cantidad de trauma acumulado. Y mientras tanto, ella seguía gritándome cosas como, claro, te pones a llorar. He estado atrancando la puerta de mi cuarto las últimas 3 noches para asegurar mi seguridad y prepararme para la posibilidad muy real de que me eche de la casa. Incluso tuve un ataque de pánico en el trabajo porque vi a una mujer que se parecía a mi madre y automáticamente volví a revivir aquella noche de gritos y amenazas de echarme. Esa misma noche, cuando regresé a casa, bajé al sótano para hacer la colada y, al subir, ella me cerró con llave la puerta del apartamento para no dejarme entrar. Tuvo que venir mi hermano a abrirme para que pudiera entrar. Desde ayer, me trata como si fuera invisible. Como si ni siquiera estuviera allí. No sé qué hacer. Estoy aterrorizado.